Y os damos la bienvenida con mucha energía a Ana Carlota Valle. Te cedo la palabra, Ana. Hola, bueno, primero que muchas gracias por invitarme, estoy súper contenta de poder estar aquí y la verdad es que estabas diciendo la introducción, digo, es que es súper interesante, la verdad, es que ha sido todo un descubrimiento, es decir, básicamente de lo que vamos a hablar es una especie de recetario de la abuela escrito en el siglo XI, en el año 1000, es, es impresionante. Y justamente muchas de las cosas que hoy día parece como súper modernas, que es lo que tú has estado explicando ahora, ¿no? El tema, por ejemplo, de la importancia de la casa, de cómo te puede influir la música, todo ese tipo de cosas que parece como súper modernas ya se estaban hablando en el año 1000. Entonces, la verdad es que es increíble y os animo a todos que os quedéis porque de verdad que merece la pena conocer estas cosas. Genial. Entonces Bueno, cuéntanos perdón, por qué. No, yo no, soy no, yo. historiadora del arte. Eso, cuéntanos un poquito sobre ti. No, nada, básicamente yo soy historiadora del arte y entonces por eso, evidentemente yo en temas de medicina no me voy a meter, sino que es más bien buscar esa miniatura, esa información. Y además he encontrado, lo complicado en este caso ha sido la investigación. He podido encontrar hasta la traducción de lo que había en esas miniaturas. Es decir, tiene la imagen de la miniatura y luego al lado la traducción de lo que decía, ¿no? Entonces, quizá ahí es sobre todo esa aportación. Genial, además es un libro que es una réplica, dice consultar precio. Yo lo he intentado consultar y no me estaba dejando el navegador porque quiero pedirlo de regalo a mis padres. No sé la barbaridad que pueda costar, pero es una empresa que hace 978 por ahí ejemplares certificados ante notario y es una réplica exacta de la época con una portada de marfil. La verdad es que tiene una pinta espectacular y a mí me gustaría tenerlo. Voy a investigarlo porque creo que de las cosas materiales que yo ya casi que no me gusta ninguna, pero esta concretamente me ha llamado mucho la atención por todo lo que significa y que tú ahora nos vas a explicar y hacerlo un poquito entender. Cuéntanos un poco qué Bueno, se sobre trata eso que esto. también es importante que tengo mucho cuidado siempre con todo el tema del copyright, ¿vale? Entonces, efectivamente, donde está la traducción es en la página que tú has dicho que venden el libro, que se puede comprar. Eso por un lado. Pero luego, lo que son las imágenes, si vienen en una página web que pone dominio público y demás, que es de donde la hemos sacado. Es que hay que tener mucho cuidado yo con estas cosas. Sí, 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 Eh, sí, sí. Intento hilar fino, ¿vale? Toda esta información y demás, los posts que hemos hecho, podéis ver perfectamente tanto el enlace para poder comprar el libro como el enlace para poder consultar las imágenes. Que por cierto, nosotros no nos ganamos absolutamente nada, esto es simplemente Ah, no, no. curiosidad de arte, ¿no? Lo digo porque, o sea, por resolver objeciones, ¿no? Por si esto es simplemente una curiosidad que estamos contando y un contexto de un libro que nos va a dar, pues bueno, una visión de cómo las preocupaciones del ser humano siguen vigentes y son constantes y continuas. Cuéntanos un poco entonces Vale. sobre este libro y qué es lo que. Explico un poco el libro, ¿vale? Voy a coger aquí algunas notas que tengo por aquí. Bueno, pues el libro, como hemos comentado antes, se escribió en el siglo XI, en el año 1068. Fue escrito por un señor que se llamaba Ibn Butland, que era un médico cristiano que nació en Bagdad. Bueno, murió en el 1068. Entonces, básicamente, el libro, para que veamos un poco lo que... Bueno, entonces, eso se escribió en el año 1000, pero ya es en el siglo XV cuando parece que el libro llega a Sicilia, bueno, Palermo, Sicilia, la zona de Nápoles, no, el sur de Italia, y empiezan a hacer las miniaturas. Entonces tenemos lo que es el texto del siglo XI y después las miniaturas son renacentistas. Voy a ponerlo un poco. Se me ha ocurrido he recordado que yo estuve informándome sobre el tema de la cultura árabe y la cultura europea y que Uh la -huh. época medieval donde quema, a ver, corrígeme, pues yo te digo esta Sí, información, sí. tú me corriges. En la época aquí medieval donde se quemaron tantísimos libros y tanto conocimiento, los árabes sí que y recogieron mucho del conocimiento europeo y lo albergaron en sus bibliotecas, lo que permitió que luego siglos después pudiera ir volviendo ese conocimiento, como me resuena un poco este caso, ¿no? Que va desde Bagdad hasta Sicilia y bueno, y se le añade ese arte iconográfico que complementa
¿no? O sea, que un poco que el mundo árabe salvó mucha de la cultura europea en una época oscura aquí. ¿Esto es así o estoy equivocado? Es un poco todo, porque por ejemplo también los monasterios, los frailes, no era fácil saber latín. Entonces los frailes eran los que hacían estas miniaturas. O sea, es decir, y en este caso casi sería al revés, porque lo que era estaba el texto que lo habían hecho en el siglo XI y aquí lo recuperan. Es que es interesante el libro, porque el libro está, normalmente casi todos los libros eran religiosos, prácticamente todos, ¿no? Y si era de tema médico, pues supongo que sería como más especializado. Y aquí el autor dice que no, que esto es un libro pues para la gente, ¿no? Y en el siglo XV, cuando lo encuentran, en el 1400 y pico, cuando empiezan a hacer la miniatura, está pensado para gente rica, que tenía un cierto, pero para gente rica que no tenía que por qué ser estudios, ni tener medicina, ni saber nada. Aquí es donde yo creo que está la gran innovación de la obra. Lo que tú Ujú. estabas comentando, ya digo, es decir, realmente al final los que tradujeron muchas de estas obras, las que recopilaron lo del tema de los monasterios, con las traducciones, ¿cómo se dice? Sí, con estas miniaturas, ¿no? Con ir palabra por palabra, es impresionante, ¿no? Efectivamente también se quemaron muchas cosas. Y luego también no es lo mismo también toda Europa que nosotros en Granada, además, especialmente, y en Málaga, que tenemos una historia muy diferente con una situación muy complicada. Vale. Entonces, genial, muchas gracias por esta ampliación. Entonces, este libro, ¿qué es lo que más te ha sorprendido y bueno, un poco qué es lo que te Voy a ha puedo llamado la compartir atención? pantalla. ¿Te Ah, parece bien o no? Ah, no. dale, dale. Sí, sí, se Ah, no lo puede, había pensado. Sí, sí, hay puede. alguna cosa, tú me lo vas diciendo. Claro, No, claro. no, no. La idea era, sí, la idea era esa, por eso estaba un pelín, Dale ahí a compartir, esto es innovación claro. total. Yo la verdad es que no he probado, ¿ves? Aquí los tres puntitos, mira, ¿ves? No, yo aquí Esta no imagen veo. de Wikipedia, ya pondremos después el enlace, es para que Vale. veáis el libro, ¿vale? Entonces, como estoy diciendo, la imagen siglo XV. Y luego en esta parte de aquí es donde está el texto escrito en el siglo XI, la primera parte en latín y luego una traducción al alemán. En este caso se hicieron los dos. Y como he dicho, ¿por qué decíamos que era como un libro de recetas? Porque está muy bien estructurado y entonces está como cuando es una receta, ¿no? Que primero pone ingredientes, tal, comida, tal, viene bien para cuál, es decir, está todo como muy a veces. Y, y luego entonces coge tanto valor, tanto por la información que tiene, que es impresionante, como la propia miniatura, porque también nos está diciendo de forma de ser, de costumbre, de, no sé, es decir, creo que es muy bonito, es muy original. Ujú. Sí, sí, muy interesante. Oye, y además, ¿se conserva algún ejemplar de la época o eso no Sí, sabemos? del siglo XI no, pero de esta época sí, de la época del siglo, además hay muchísimos, se hicieron muchas copias en esta época. Se puso de moda, pensad eso, estaba pensado para gente noble, a veces mujeres también, es decir, lo típico. No, además no me extrañaría que estuviera más pensado casi para mujeres, por el tipo de escritura, por ser tan práctico y todo esto, pero de mujeres de cierto nivel social. Vale. Oye, vamos a ir dando las gracias también a Eduardo Rodríguez, Joan, Rosalind, que decía que genial, Daniel H. por ir uniéndose y compartir este ratito con nosotros. Cuéntanos, qué más cositas Vale, nos pues puede. empezamos vamos a escoger, hemos escogido varias láminas, ¿no? Varias partes, y vamos a empezar por el principio, por el primero, ¿vale? Y entonces voy a leer un poquito qué decía la introducción, ya los que gente que me conoce sabe que a mí me gusta mucho irme a las fuentes, porque es importante para poder entender lo que estamos viendo e intentar no inventar nada. Entonces, fijaros, dice, esta es la introducción, ¿vale? Estoy leyendo lo que vendría, aquí está la imagen, en la parte de abajo, ¿vale? Ujú. Vendría la siguiente información. Dice, se llaman tablas de salud en medicina, donde se narran, esto es lo que dice el libro, ¿eh? Son tablas de salud de la medicina, donde se narran las 6 cosas necesarias y la utilidad y perjuicios de la comida, la bebida y la vestimenta, así como el remedio de sus perjuicios según lo aconsejado por los mejores de los antiguos. Entonces, dice que el texto es una especie de manifiesto, ¿no? De divulgación científica. Dice que más allá de enumerar las 6 categorías médicas, lo más revelador
es que intenta transmitir el conocimiento, perdón, ¿qué me he ido? En 6 partes. Es decir, él lo que hace es decir, bueno, toda la medicina se divide como en 6 componentes principales. El primer componente, un momentito que no es, la primera es, atención, las 6 cosas que curan, que hay que tener en cuenta en una vida cotidiana saludable. La primera es la disposición del aire que está en contacto con el corazón. Y aquí te has dejado de compartir, ahora lo vemos, ¿vale? ¿vale? A ver, un Me segundillo. tienes que decir Lo dónde le primero das que, al botón, porque estoy fascinado que yo aquí no veo el botón de compartir pantalla. Me está explotando la cabeza, digo, ¿esto dónde es? Porque hay 4 botones y yo no lo veo. sí, pone compartir pantalla, pone audio, creo que será cámara y luego compartir pantalla. A mí me Ah, aparece. pues a mí no me aparece. Me pone aquí añadir gente, foto, la cámara para un lado y para otro y los 3 puntos. Bueno, pues no sé. Bueno, da igual. Pues a ti no te No deja, te- pero a mí sí. Soy historiadora del arte y tengo la... Lo sabes, a ti te cuido más, me alegro. Eh, qué interesante esta primera parte que dice que es la de introducir aire, ¿no? Exacto, es decir, 6 cosas que son necesarias para una buena vida saludable, ¿vale? Como diríamos hoy día, que más suena como súper del año 2026. Pues no, en la Edad Media dice, la primera es la disposición del aire que está en contacto con el corazón. Es que suena muchísimo, ¿verdad? Además, La segunda, sí, por ir complementando, mira, si quieres, por ahí haciendo cosas dinámicas que se me ocurren. Yo sí, ahora estoy sí. haciendo una cosa que esto os puede sonar un poco raro, pero yo me pongo un esparadrapo en la boca por las noches, así, y te tapa todo esto. Entonces te obliga a respirar por la nariz y aumenta la cantidad de oxígeno y de óxido nítrico que ayuda a flexibilizar la arteria, pues entre un 10 y un 15%. O sea, fíjate cómo ese mismo concepto de la preocupación porque entre aire, hoy en día no se habla a veces mucho, se habla mucho de la respiración, pero por ejemplo, pues bueno, yo aquí aporto esto por si alguien lo quiere probar, para que en el momento nocturno, que es además donde más reparación ocurre y más tranquilidad, y el cuerpo está más preparado para hacer todo su trabajo, pues le aportemos realmente el oxígeno que necesita. Suena un Pero, poquito raro, pero funciona y no es incómodo. pero eso y luego también el tema del yoga, que se dice mucho, ahora se dice muchas veces, hay que respirar, tienes que salir, tienes que pasear, tienes que dar el aire, no, que tienes que darte un paseo, es decir, toda esa idea hoy día está muy, muy habitual, ¿no? Es decir, vas a hacer gimnasia y demás, y siempre es como, venga, hay que respirar con el diafragma, ¿no? Es la primera parte, respirar. Y llenar con la nariz, además llenar, bueno, por aclarar un poco, antes de que nadie se ponga cualquier tipo de esparadrapo, es el esparadrapo de papel que se vende para farmacia, y si no, te buscas en Amazon, que se llama mouth tapping, o buscas esparadrapo para dormir y tal, y hay una especializada, ¿vale? Que nadie se ponga yo qué sé, una cinta americana en la boca, ¿vale? Un poco por aclarar, que dice Rosalind que es muy interesante. Y es lo Hay que tú gente dices, para todo. pero muchas veces yo, ahora que estoy haciendo esto, pues por ejemplo, estamos aquí y hago, ¿sabes? Y como lleno los pulmones conscientemente más, pero porque me he acostumbrado a que durante la noche, al forzar a mi cuerpo, ahora me cuesta menos trabajo. Pero si tú te das cuenta y eres consciente de ti mismo, normalmente, muchas veces estamos así, estamos hablando a chupito, y realmente tu cuerpo no está obteniendo la energía que necesita completamente, y a lo mejor pues ni siquiera puedes explicarte bien porque no estás llenando suficientemente. Ahí lo dejo como reflexión, no te interrumpo, continúa. No, sí, sí, aquí una conversación. Entonces, la otra cosa, ¿no? Para ser saludable. La segunda, el buen uso de la comida y la bebida. A mí me parece un poco sentido común. Pero luego también habla del uso del movimiento y del reposo. Lo que estamos diciendo de salir a pasear, hacer yoga, un poquito de deporte, correr. La cuarta, el rechazo del cuerpo de mucho sueño y vigilias, es decir, no dormir mucho y tampoco dormir poco. La quinta, que sería el uso de la expulsión y retención de humores. Es curiosísimo. A esto se está refiriendo quizá lo que hoy día es más la parte emocional, ¿no? La parte psicológica. Esa idea, por ejemplo, de contener la ira, de contener el odio, todo este tipo de cosas que hay que intentar dejar. Es que es súper mindfulness.
Bueno, el tema de los humores va también orientado a eso, a la parte de... Yo tengo una cosita aquí, si quieres, la leo para Sí, sí. complementarlo. Los cuatro humores viene de la medicina medieval, no se basa en opiniones de la época, sino que es una logística diaria para mantener el equilibrio del cuerpo y es un mapa, digamos, que heredamos de la tradición griega de la época de Hipócrates y Galeano y que más tarde la medicina árabe perfeccionó a través de la tradición Unani, que yo conocí por el doctor David Duarte aquí en España. La tradición Unani lo que hace es utilizar elementos de la comida que hay localmente y la adapta a esta filosofía, ¿no? De los humores. Y entonces este sistema defiende que bajo nuestra piel operan cuatro líquidos o cuatro humores fundamentales que determinan tu temperamento biológico. Entonces habla de la sangre, que sería caliente y húmeda, el perfil sanguíneo, la flema, que sería fría y húmeda, el carácter flemático, la bilis amarilla, que es caliente y seca, y enciende el estado colérico, y la bilis negra, que es fría y seca, y defiende el estado melancólico. Entonces, melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. O al revés, ¿no? Sanguíneo, flemático, colérico, melancólico. Y la clave del mapa es que si una persona toma un alimento en una estación del año, hay una emoción que te empuja demasiado hacia ese lado. Entonces tu salud peligra y tienes que compensarlo. No quiere decir que el alimento sea caliente en sí, sino lo que produce dentro del cuerpo es una tensión caliente. Entonces pues tiene que contrarrestarlo con algo frío y para evitar que el sistema colapse. Yo tengo pendiente, a raíz de esta conversación, profundizar en cuáles son esos alimentos y cómo compensarlos y estudiar un poco, pues bueno, oye, pues mira, yo suelo comer esto y esto, para entender si estoy descompensando o no estoy descompensando y irnos a este tipo de medicina para entenderlo un poco mejor. Bueno, aquí lo dejo como Bueno, dato para que cada uno investigue. efectivamente, lo que estabas comentando, es decir, lo que busca en la Edad Media, lo que se buscaba era el equilibrio. Entonces, para buscar el equilibrio había que irse a los extremos y compatibilizar un extremo con el otro. Lo que estás diciendo del calor es como cuando de repente comes, no sé, si me ocurre un potaje. Ahora, pues, ahora en verano tomarnos un potaje cuesta mucho porque da muchísimo calor, ¿no? Para que lo veamos muy claro. Sin embargo, un helado fresquito sí te apetece, ¿no? Pues justamente de eso es de lo que hablan. Entonces ellos dicen, bueno, si tienes mucho calor, entonces tienes que tomar algo frío, si tienes mucho frío, tienes que tomar algo de calor, básicamente. Y, y luego el tema de los humores y demás, que por supuesto va por ahí, ¿no? Entonces teníamos el aire, la comida, controlar el movimiento, el sueño, los humores y por último la regulación de la persona en la moderación de la alegría, la ira, el temor y la angustia, ¿vale? Vale. Entonces, dice que la salud, conservar esa salud, el equilibrio es a través de ese equilibrio, ¿vale? Mientras que la alteración provoca la enfermedad. Y luego dice, con permiso del Dios glorioso y altísimo. Bajo estas 6 categorías, y hay más especies muy necesarias, por lo que diremos naturaleza Dios mediante. Mencionaremos las elecciones convenientes para que cualquiera, según su complexión, entonces ahora viene un poco la metodología que hace. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y bueno, ¿y ahora cómo va a ser el método? Y aquí el método, lo que nos dice el autor es que no va a seguir un método científico, sino que por un lado se va a adaptar, va a hablar de la complexión y edad, que ahora lo vamos viendo, es decir, va a decir, bueno, este alimento es mejor para gente mayor, este alimento es mejor para niños, eso lo va a decir. Y luego además que lo va a poner todo en tablas, es decir, que va a ser todo súper fácil y súper gráfico de entender. Por eso decimos que el recetario, él ya lo está diciendo, además quiere que sea así. ¿Para qué? Porque dice que los hombres no quieren ciencia sino ayuda. Es muy moderno, esta frase es textual. Dice, Ujú. tampoco quieren argumentos ni definiciones. Por eso nuestra intención en este libro es abreviar discusiones prolijas y especialmente no añadir términos dispares. No obstante, nuestro propósito es no alejarnos de los verdaderos consejos de los antecesores. Es decir,
¿no? Es súper moderno. Sí, sí, totalmente. Digo, no saturar de más el cerebro ajeno que no está preparado para este conocimiento y más en la época, pues, bueno. Pero es que volvemos, además, estamos volviendo a la época medieval, porque yo hablo con gente y bueno, aquí es que estamos en un submundo irreal, pero tú hablas con gente y no leen ni las etiquetas del champú, vamos, o sea, es tremendo, ¿no? Luego también hay que entender un poco que yo esto lo he aprendido hace poco, y es que nosotros estamos robando a nuestro cerebro una parte de la corteza prefrontal, que es la que se encarga de determinar en la naturaleza las líneas verticales y horizontales, y entonces le robamos esa parte para entender las letras. Y claro, y tiene un proceso bastante complejo que requiere de mucha energía y entrenamiento para que cada vez te cueste más. Entonces, claro, la barrera de entrada a la lectura es como si de pronto un día nunca has corrido y por lo menos te ponen a trotar 2 o 3 kilómetros, vas a sufrir, ¿no? Y esto es un poco lo que en la época es al revés, que no sabían leer, evidentemente, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí un poco como reflexión. Perdón, antes de darte la palabra de nuevo, gracias a Roberto por entrar, Francisco Rovira, Carmen que dice buenas tardes, estamos aquí poquito a poco sumándonos más en este grupito tan interesante alrededor de este conocimiento que nos está presentando Ana. Continúa, Voy por a, favor. a poner ahora lo que es la imagen de esta introducción que hemos hecho, ¿vale? Que es donde estábamos antes, pero para que se entienda ahora mejor. Y entonces, ¿qué hace ya el artista del siglo XV? Pues, señoras y señores, aquí tenéis un catedrático, que es increíble, nos creemos muy modernos, un catedrático en su cátedra. Y entonces lo que pone es que pone una imagen que sería de verdad, ¿no? De la persona que escribe el libro en el siglo XI, que estaría aquí, ¿vale? Con su libro y dos alumnos. Y entonces tenemos aquí un alumno, este está así como con las manos, ¿no? Como dando gracias, ¿no? O Mm. gracias por tu sabiduría. Y este otro, yo creo que tiene mucho que ver con esta idea que estamos diciendo de que lo que estaba intentando el escritor era alejarse un poco de los libros y ser más práctico. Y entonces parece que está, no sé a ti qué te parece que está como escondiendo el libro. Está como, bueno, Ah, vamos a escucharlo a él y vamos a dejar el libro ahora mismo de lado. sí, sí, es verdad, lo tiene cerrado y lo tiene como metido metiéndolo como dentro de la toga, ¿no? Que lleva, sí, Mm, Es qué curioso. muy, es muy curioso, sí. Entonces, ya con eso, lo que yo había planteado sería empezar a coger algunos ejemplos, ¿vale? Tú me has dicho algunos y yo he cogido otros y un poco así de coger algunos ejemplos pues, para que se vea gráficamente de lo que estamos hablando. Súper interesante. Vamos a ver qué nos dicen. Dale. Entonces, el primero que teníamos el caso era el aceite. El aceite, en este caso la imagen es bastante sencilla, pero el contenido es de los más complejos. También eso te está diciendo la importancia que tiene siempre o ha tenido siempre el aceite en nuestra cultura. A ver, estamos hablando, llama la atención también, decir, esto es Bagdad, sí, pero es que todo era mediterráneo, que ahora tenemos Claro. unas separaciones que no había en esa época. Entonces, el mismo tipo de comida y la misma forma de vida y bueno. Entonces nos dicen, ¿por qué es interesante en el tema del aceite? Porque en el tema del aceite el artista, el escritor, divide en tres tipos de aceite. Y esto nos ayuda también a entender lo que tú estabas explicando antes, la diferencia, por ejemplo, entre los humores, por ejemplo. Entonces, los tres tipos de aceite, ¿tú de aceite sabes algo? Es decir, ¿has estado en la oliva? Bueno, No. algo sé del proceso, pero lo básico, no mucho. Bueno, pues aquí la gente, sobre todo los que más, en el pueblo de mi padre, es que todo el mundo el tema de las olivas es donde trabajan todos los olivos. Entonces, hay tres tipos de aceites, ¿vale? Además siguen los mismos. Por un lado está el aceite más fresco, que es el que recién se saca, ¿vale? Esto le llaman aceite de olivas verdes, como le llaman, que es un aceite muy verde, dura muy poco, es casi al inicio, que es cuando está de verdad en el pueblo, por lo menos en enero, que se compra el aceite que da gusto, ¿no? Y este autor efectivamente dice que es el mejor aceite. Luego está el aceite habitual, que es como más oscurito, que le llama aceite fresco de oliva madura.
Y luego ya por último tendríamos el aceite añejo, que es cuando ya está el aceite un poco pasado. Entonces, teniendo en cuenta, ¿sabes, no? Más o menos sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, teniendo en cuenta estos tipos de aceites, el autor nos va a decir su naturaleza, qué es lo mejor de ello, cuál es su beneficio y cuál es el perjuicio y a quién le viene mejor, ¿vale? Entonces, nos dice que el aceite fresco, el de oliva madura, ¿vale? El que, bueno, vamos, sí, el normal, el que usamos todos los días en la casa, prácticamente todos. Dice que es una naturaleza caliente y moderadamente húmeda, lo que tú has dicho antes. Da mucha energía, es decir, que tú te lo tomas y te da mucho calorcico, y además es húmeda, que lo que se está refiriendo sobre todo al final son las heces. Si vas más o menos al baño cuando te lo tomas. Entonces, según este autor, el tomar aceite hace que vayan más al baño. Elección, bueno, claro, no sé qué, en fin. Beneficio, ¿qué es lo que nos dice? Dice que el beneficio del aceite es que ablanda el vientre y mata a los gusanos. Ni idea. Bueno, matar los gusanos podríamos interpretarlo más hacia el tema de la microbiota, ¿no? Al final, si le estás dando a tu microbiota un alimento más sano, ¿no? Y de grasas saludables y demás, pero bueno, yo qué sé, es que vete tú a saber, ¿no? Un poco exactamente a qué se podía referir. Pero bueno, a lo mejor simplemente ellos determinaban o veían que cuando comían ese tipo de comidas, pues no tenían tantos problemas, ¿no? O a las parásitos, dice Rosalí, que podía referirse, pues sí, también. A lo mejor el uso del aceite le ocasionaba menos parásitos en ese, puede ser. A ver, la idea sobre todo, aquí se está centrando sobre todo en el tema de que ayuda bastante a ir al baño, ¿no? Entonces, Ujú, también os digo una cosa, en la Edad Media había gusanos de verdad. Es decir, es que era otro mundo, estaba todo muy sucio, estaba todo muy... Entonces, a lo mejor salían gusanos de verdad, de las heces de la gente, ¿sabes? Es que era ujú. otro mundo. Entonces, el beneficio es que ayuda a ir al baño y mata a los gusanos, y el perjuicio es que disminuye el apetito y debilita el estómago. Dice que si tomas aceite tienes menos apetito. Remedio, como si nos sienta mal el aceite, ¿qué tenemos que hacer? Dice que cambiarlo con algo astringente y jugo de granadas, de membrillo o vinagre. Es decir, si tú le pones algo ácido, entonces hace que esa relajación que produce el laxante se equilibre. ¿Sí? Dime. Vale. No, no, sí, Es sí, que, sí, me parece interesante. De sí. hecho, vamos, A yo por ver, ejemplo, yo por si a alguien le sirve, voy aportando algún datillo. Por ejemplo, yo le escuché tanto a este doctor David Duarte como hay una médico nutricionista que se llama Sari Arponen, que es bastante famosa. Ella es de un país por ahí, de Dinamarca o por ahí, y está aquí afincada en España. Y una de las cosas que recomiendan es tomar vinagre de manzana con la madre antes de la comida para aumentar la cantidad de, aumentar o reducir el pH más bien y la cantidad de ácido en el estómago, que luego te prepare un poco para a lo mejor compensar esa comida más grasa que luego tú vayas a tomar, ¿no? Y te ayude en ese proceso de digestión. Pues bueno, podría ser más o menos un poco una analogía de algo que yo practico además a diario y he escuchado a otros profesionales, ¿no? Y que fíjate, se conecta un poco con eso. dice también que lo que produce es que el aceite se convierte rápidamente en bilis. ¿Y a quién conviene más el aceite? Como hemos dicho, el aceite maduro, el que comemos habitualmente. Conviene especialmente a los ancianos en invierno y a las regiones que estamos en el sur. Ajá. Oye, has dicho Entonces, una cosa muy curiosa que me ha llamado la atención, que dice lo de que, ¿cómo dice de la bilis? ¿Cómo es la frase sí, exacta? dice que el aceite se convierte rápidamente en bilis. Pues, eso tiene una explicación y es que, claro, yo siempre procuro, cuando como, tomar algo de grasa, un queso o aceite o aguacate, porque eso estimula la producción de bilis. Si tú no tomas algo graso, entonces, claro, hay muchas veces que la gente se come el plato de carbohidratos, como el plato de macarrones, ¿no? O de arroz, y luego tiene como una digestión pesada. Y es porque, bueno, sí, tienes evidentemente, en el duodeno se produce bicarbonato para compensar ese ácido, pero luego la bilis regula el pH
para darle un pH más adecuado, creo que era entre 7,4 o 7,6 al intestino y esa digestión pues sea más ligera y menos pesada. Yo, por ejemplo, hoy se me ha olvidado tomarme mi queso azul que yo me tomo Roquefort, un triangulito antes de la comida y he comido proteína con arroz y me noto acidez y me noto como más pesada la digestión y digo, uy, se me ha olvidado eso. Y los franceses, si te fijas, comen como ese quesito después de comer y va orientado a ayudar en esa digestión. O sea que me ha Ujú. fascinado escuchar eso de la bilis con el aceite, que es, el aceite pues es grasa y el cuerpo está súper preparado para producir montones y cantidad, porque antes imagínate, te comías un animal con su grasa y demás y tenías que digerir carne a reventar, entonces la bilis ayuda a ese proceso, ¿no? de digestión. Bueno, Sí, genial, sí. cuenta. Pues nada, ahora ya pasamos al aceite añejo, ¿vale? Este aceite ya que es más negro, ya más negro, ¿vale? El que ya está pasado, podríamos decir. Entonces dice que este aceite añejo es más cálido y que no es apto para comida, sino como medicina. Y entonces habla sobre todo, pues, por ejemplo, pues cuando son tipo pomada, que te quemas con algo, o para suavizar la piel, pero que no se recomienda para comer. Vale. ¿Ese aceite Y es porque luego, está más oxidado? O... mm, porque no lo sé. Yo, Vale. la No, historiadora no, del digo, si arte. tú, no, lo digo por lo que tú has dicho, que conocías que en tu pueblo había aceite. Ah, sí, 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 no, que está muy malo, básicamente, pero ya no es yo. Va- Supongo que sí que estará más oxidado, ¿no? Es decir, ha pasado más el tiempo y ha pasado de estar lo mejor, que es verde, verde, pero verde, Claro, a hasta ya ha pasado. vale, Y luego ya tenemos el aceite de olivas verdes, que este aceite dice que ese sería el bueno, ¿vale? Entonces, si el anterior era caliente, es decir, esto es que no estoy de acuerdo, la verdad, porque yo no he notado nunca una diferencia que tú te tomas el aceite verde o el aceite, yo eso nunca lo he notado, la verdad. Pero bueno, él dice que cuando está recién sacado, cuando está el aceite en plenitud, es de naturaleza fría y seca. vale. Y sí, luego dice que el beneficio, dice que es un buen alimento para las personas sanas, que fortalece el estómago y las encías. Bueno, pues ya está. Tampoco Y se lo luego vamos a dice, discutir al hombre. Haremos enjuague con aceite Bueno, yo es que tengo recursos para todo, pero mira, yo, por sí, ejemplo, por sí, las mañanas a Indica Montiel le escuché un truco que era hacer enjuague, yo lo hago con aceite de coco, porque y con, 10 yo le echo 10 gotas de aceite esencial de orégano y me hago un enjuague para matar las bacterias. Y bueno, ahí humedece también la bóveda, pero sobre todo porque hace una limpieza. Bueno, pues sí, podrían utilizar el aceite como una forma de limpiar la boca, que como tú dices, en aquella época pues ni se lavaban los dientes ni nada. Entonces, una maravilla, coger aceite y pues, hacerte un enjuague y escupir, pues ahí estás echando montones de bacterias, ¿no? O sea que sí, pues puede y tener luego, mucho sentido. aparte de para lavarse los dientes, es decir, que el aceite habla como de pasta de dientes, pero es que también habla del aceite como desodorante. Dice que, eh, a ver, el aceite cuando se echa inhibe el sudor. Es decir, Esto que no lo he pone un probado. poco. A ver, ahora con el aceite de oliva hay un montón de cosas, ¿eh? Que se pueden comprar todo tipo de colonias, colonias, perdón, de crema, cada vez hay más cosas, sí. Bueno, perjuicio. Dice que atasca el bazo y el hígado. Y que el remedio es, si tomas este aceite, como te va a atascar el bazo y el hígado, que yo creo que irá por el colesterol, ¿no? Al final. Bueno, el remedio sería canela y anís, porque son muy calientes, cosa que sin embargo el aceite es muy frío. Y ya está, ¿qué produce? Pues un buen alimento que conviene a todas las edades, todos los tiempos y todas las regiones. Sin embargo, cuando envejece, como hemos visto antes, adquiere esa naturaleza de aceite de olivas maduras que ya no es tan buena. Vale. Bueno, mira qué curioso. Sí, Aceite para todo. al final recogen un poco esto a mí me gustaría yo una de las cosas que tengo pendiente es aprender más también sobre la medicina tradicional china, que al final es coger, pues, lo que tienes a mano, las plantas, tomarlas,
observar qué es lo que ocurre en el cuerpo y al final el mérito, y luego recogerlo como han hecho en este libro. Y al final el mérito que tienen es pues esa experiencia de, porque como le está diciendo, recogemos la sabiduría de los antiguos. Claro, cuánta gente nos ha tenido que poner mala probando cosas hasta determinar, pues mira, al final esto para esto viene mejor y para esto viene peor. No te sabrían dar la aplicación científica, evidentemente, pero sí esa sabiduría experiencial que yo defiendo mucho, ¿no? Porque parece que hoy todo tiene que estar basado en estudios científicos, pero yo invito mucho a que la gente haga, pues como se hacía en el siglo X, ¿no? Once. O once, perdona. Prueba, o sea, prueba contigo mismo según lo que has escuchado y no sé, yo lo hago y me voy quedando con lo que mejor funciona. Pero que no, que lo que pasa muchas veces es que cometemos el error de no probar. ¿Sabes? Como, bueno, escuchamos muchos consejos o probamos, por ejemplo, una vez o 3 veces, pero que eso no funciona, ¿sabes? Yo ahora, por ejemplo, he empezado con el kiwi, ¿no? Que estoy tomándolo antes de las comidas y, y además lo reconozco, yo el kiwi se lo escuché al doctor Rojas, pero luego le pregunté a la inteligencia artificial, oye, ¿esto cómo se puede utilizar y qué beneficios tiene? ¿No? Y me dio ese consejo de tomarlo antes de tal, porque luego muchas veces, ¿ves? Consultamos la información en un sitio, como puede ser este libro, o puede ser Doctor Roja, o puede ser el que sea, pero muchas veces está muy limitada. Entonces yo voy consultando diferentes fuentes. Y el tomarlo ahí tiene todo el sentido porque vas preparando al estómago, porque tiene una cosa que se llama las actininas, que lo que hace es ayudarte a recortar las proteínas de lo que tú te comas y luego crea un biofilm en el intestino delgado. Y luego le da una fibra muy interesante al colon y unas cantidades de fibra que por lo visto, pues aquí en Europa no llegamos habitualmente a ellas. Tú lo pruebas y ves si te funciona o no. Pues lo mismo puede pasar con esto. ¿Por qué no me? Pues yo voy a probar a echarme aceite de oliva en la axila. Pues, ¿qué pasa? Pues bueno, pues lo Señor. pruebo. Oye, y pues no se lo cuento a nadie si me da vergüenza, ¿sabes? Pero yo qué sé, y a lo mejor vas tú con tu aceite de oliva y te funciona mejor y no te estás echando un químico, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me estoy echando en la cara un aceite de semilla de arándano que lo recomendaba Indica Montiel, lo puedes comprar en Amazon y tiene propiedades pues para protegerte del sol. Bueno, pues yo me estoy echando eso en vez de crema solar y voy estupendo y además me huelo y es un producto natural, pues mejor eso. Estoy haciendo esa filosofía del siglo XI. Yo creo que es bastante más interesante. Que creo que podemos utilizar este análisis que estamos haciendo aquí para tienes que contarnos, Darío, si lo haces y cómo te va con lo del aceite en la axila. Pues yo lo pruebo así ahí y me digo, "Ah, si es que esto, aquí estamos experimentando, yo me echo en los sobacos y punto". De hecho, mira, os voy a contar que yo escuché también al Carlos Stroh o estos influencers super top decir, hazte un desodorante casero y le echas vinagre y le echas extracto de lavanda y no sé qué más, ¿no? Y ahí estaba yo, digo, venga, pues, y me empecé a echar y digo, joder, qué peste huelo, colega, el sudor con el vinagre, qué asco, de verdad. Pero de verdad que lo probé y mi mujer, es que tiene unas tonterías que de verdad, anda, que tú has escuchado, tonto ese ya te echar vinagre en los sobacos, pero si eso es, pero oye, yo lo probé, ¿no? Y digo, pero pues no me ha funcionado. Digo, bueno, voy a volver un poquito a los químicos, que no me pasa absolutamente nada, mientras voy encontrando otra solución. ¿Vale? Entonces, pues ya está. Pues probar, sí que al final probar es divertido. Luego cuenta esta anécdota, mira, y nos reímos, y se lo cuenta a los amigos y la gente lo flipa, ¿no? Bueno, no Pero a te. lo mejor lo del aceite funciona, yo qué sé, no sé. ¿Por qué no? Es cuestión de A ver, el probarlo. aceite es verdad que es muy suave, es decir, si es verdad que para los sabéis, ¿no? Cuando te quema o lo que sea, si es verdad que se pone a veces y viene muy bien. Yo he Mm. visto cada vez más cosas. Me parece que lo último que vi, creo recordar que era un champú de aceite de oliva. Ah, Creo recordar. Sí, sí, sí. Cada vez más cosas. Vale, y entonces ahora vamos a ver un poquillo la imagen, ¿vale? Para ver un poco dale. cómo era en el siglo XV el aceite. Y entonces la imagen es muy interesante también la vestimenta y todo que llevan, ¿no? Entonces está el señor, que sería al final realmente el que trabaja en el campo, es decir, se está viendo los señores, ¿no? El rico, el que tiene Ujú. la propiedad, y luego el que de verdad trabaja en el campo, ¿no? Tiene el burro, que están llevando también los olivos, las olivas pesan una barbaridad. Y detrás el árbol, el olivo, que está regulado, no parece un olivo, pero es un olivo. Pero lo que hay es un olivo. Sí, Y básicamente está gracioso. Otro dato curioso con la aceituna
yo no lo sabía, pero se aprovecha para hacer un pellet, unas virutas que luego se utilizan como fuente de energía para las calderas, que la gente que tiene estas calderas que combustionan virutas de madera. O sea que la aceituna es muy interesante porque se aprovecha absolutamente todo. Sí, eso es verdad. Mm, El aceite de oliva es lo mejor. Eso sí es verdad. Bueno, maravilla. y entonces ya pasamos a la siguiente, que sería el aire, lo que estábamos diciendo del aire, y aquí es súper curioso porque lo que recomiendan, claro, tú dices, bueno, ¿y qué hacemos con el aire? ¿Hacemos yoga? Bueno, en esa época todavía no había yoga, estaba hablando del siglo XI. Entonces, lo que él recomienda son cámaras estivales, que básicamente es lo de irse a la playa en verano, más Ah, o menos. Sí, es súper interesante, dice. Naturaleza de estas cámaras, ¿vale? Las cámaras son como habitaciones, casas. Entonces, naturaleza deben de ser moderadamente frías y húmedas. Es decir, como estamos en un momento de temperatura muy alta, que es verano, hay que irse a un sitio que contrarreste que sea frío y húmedo. Elección, tiene que tener una temperatura parecida a la de la primavera. Todo esto me recuerda también mucho lo de los baños árabes. En Granada tenemos mucho y en Málaga también tenéis mucho. Era al revés, es decir, los baños árabes era para el invierno para dar calor. Pues eso. Beneficio, moderan la complexión y la digestión y evitan los daños del exterior. Es decir, ¿para qué sirven? Sirve irse a estos sitios para que la digestión sea mejor y evitan los daños del exterior. Los daños se está refiriendo a que hace mucho calor fuera, que hace un sol muy fuerte, y entonces irte a estos sitios permite moderar un poco ese impacto. Pero tiene un perjuicio. A ver, ¿a quién se le ocurre que puede tener el perjuicio de irse de vacaciones a la playa? Perjuicio. Impiden la disolución de los humores que debe de provocar el verano. Para ellos era muy importante sudar. Sudar era una forma de poder expulsar las toxinas, por eso lo de los baños árabes, ¿no? Podían expulsar esas toxinas. Entonces, si lo estás evitando, esas toxinas se te quedan en el cuerpo. Remedio. Cuando vaya a esos sitios, baños o caldas. Conviene más para los temperamentos y es mejor para los más jóvenes. En las regiones meridionales, a mediodía, es decir, lo mejor en los del sur, que nos vayamos a este sitio y me parece muy bien. ¿El norte para qué? No, no, eso estamos nosotros. No, nos vamos para allá. Y espera, voy a poner la imagen, ¿vale? Para que veáis en la cámara, que además está muy graciosa la imagen. Es el veranito, tal cual. sí, no, Entonces, la cámara estival, que es una sala, aquí es donde venía el tema de la ventilación y demás, ¿vale? El artista pone, es como el portal de una casa, lo típico que te sale, ¿no? Con los vecinos a la puerta, pues más o menos en esa parte de ahí, y ponen dos chicos jóvenes que se están enamorando o que están flirteando o algo por el estilo. Por lo que está hablando, ¿no? De sobre todo gente joven. Y luego lo que estábamos diciendo antes de las casas, de la ventilación y todo esto, fijaros cómo el artista pone un montón de ventanas, ¿lo veis? Que es una manera de ujú. mostrar que está corriendo aire, que es un sitio fresquito, donde se está a Yo, gusto. yo aquí, o por aportar un poco de valor, por ejemplo, hay una cosa en la que yo no había pensado, que es cómo afecta el CO2. Y entonces está demostrado científicamente que niveles de CO2 altos reducen la capacidad cognitiva en un 25%, que es una auténtica barbaridad. Y entonces hay un aparato que se llama AirThink, que lo podéis comprar en Amazon, vale 250 euros el bueno, que mide varias cosas. Mide, entre otras cosas, el gas radón, por ejemplo, que es un gas que viene de los minerales del subsuelo y que es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón después del tabaco. Cuidado. Y una cosa que yo tampoco había escuchado y bueno, hace un tiempo. Entonces todo esto va relacionado con el tema de ventilar. Que muchas veces ponemos los aire acondicionados y seguimos metiéndonos en una burbuja fresquita de CO2 a tope, ¿no? Y entonces ¿que el CO2 te va a matar? No, pero te va a hacer más tonto durante el rato que lo estés respirando. Básicamente, es lo que ocurre. Es que estoy espeso ya, joder, es que ni has movido el culo hoy y encima estás respirando tu aire viciado, ¿no? Entonces, abre las ventanas para sacarlo un rato,
airea la casa, que es un poco el concepto de lo que ahí está explicando, ¿no? Y lo otro que decía, esto se llama la hormesis, el cuerpo tienes que estresarlo, es que lo que no podemos es que vivimos en un puñetero zoo, donde estoy en mi casa con aire acondicionado, me meto el coche con aire acondicionado, voy al centro comercial con aire acondicionado, ¡ay, qué calor! Porque está un minuto fuera yendo a la puerta del coche. Y esto es de zoo, pero de lujo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, aprovecha, menos te digo que te vaya a las 3 de la tarde a correr con el sopleno y que te dé un suponcio, pero a principio del día, al final del día, pues te coges, te das tu paseíto, te das tus trotes, levantas un poquito de pulsaciones, te estresas, pasas calor, sudas y eliminas toxinas, porque todo eso es necesario para el mantenimiento. Es que no me gusta, pues te jode, es que me cuesta trabajo, pues te jode, es que va así, es que no, y luego, pero mi coche perfecto, ¿sabes? El agüita que no le falte, si me sale una luz, su aceite se lo cambio rápidamente para que no se me estropee, pero yo no, yo tranquilito y a mí que no me, ni me dé el aire ni me toque, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos viendo ahí como en esa época eran conscientes de esas necesidades de ventilar. Ha sido muy brillante por tu parte detectar esos ventanucos arriba, o sea, son señales que tú, porque tienes un ojo analítico y estás acostumbrado a ver la infografía y tal, pero si no, no nos hubiéramos dado cuenta. Y fíjate cómo ahí tienes la clave, ¿no? Bueno, Sí, sí. hasta aquí mi Es aportación. bonito, es bonito. Bueno, pasamos a la siguiente parte, ¿no? Para sentirnos bien y sanos. Bueno, este me encanta, este me encanta. Es decir, ya hemos hablado de la importancia del aceite, que además sirve como pasta de dientes y como desodorante. Ya hemos hablado de la importancia del aire, ¿no? De irte a sitios fresquitos en verano. Bueno, y el siguiente es el narrador. Y yo te diría que el narrador básicamente es nuestra televisión, nuestra radio o nuestro Substack. Lo que dice el narrador es que su naturaleza es una de las causas del sueño. Entonces, mira, vamos a ver un poco la imagen para que veáis, ¿vale? En este caso vamos a poner la imagen al revés, vamos a ponerla ahora para que veáis de lo que estamos hablando. Es muy interesante todo esto, la verdad. Ha sido un gran descubrimiento. A ver, Qué chulo. entonces, lo que dice del narrador, que una persona, este señor sería el narrador y le está contando a todos una historia. Entonces dice, la naturaleza del narrador es una de las causas del sueño. Elección, el que conviene a la naturaleza del que quiere dormir. ¿Cuál es el mejor narrador? Pues según la persona, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que prefiere una voz femenina, hay personas que prefieren una voz masculina, hay gente que le gusta un tipo de cuento, otro de otro, pues cada uno lo suyo que le ayude a dormir, que ese es el objetivo. Beneficio. Para los que gozan con esto, mejora verdaderamente su digestión, sentidos y espíritu. Perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio de los narradores? Nuestras televisiones actuales. Oír a muchos interlocutores a la vez cuando no se quiere escuchar más que a uno. Es que es increíble. Que todo esto es que está escrito, ¿eh? En latín, en el siglo X. Remedio del perjuicio, decir, vale, entonces, ¿cómo solucionamos ese tema? A ver, ¿a quién se le ocurre cómo podemos solucionar que hablan todos los interlocutores a la vez? Apagar. Entonces dice, imponer silencio a aquel a quien no se desea escuchar. Es decir, si tú quieres dormir, ¿no? Y se están los dos peleando, pues el que no quiere escuchar le dices que se calle y ya está. Y esto para quién es recomendado, es decir, a quién le ayuda, ¿no? En su bienestar. Conviene a todos los temperamentos, en todas las edades, especialmente a los niños en todo momento. Dice que, pero más en invierno y en cualquier región. Es decir, que dice que un poquito mejor en invierno. Es Vale. interesante, ¿eh? Sí, sí, no, la verdad que esta concienciación sobre el silencio y dejar de escuchar. Y yo es que, yo además hay veces que me dicen algo y no contesto. O sea, mi mujer me dice, mira, que tienes que fregar los platos y no sé cuánto. Es que ni contesto, o sea, me ahorro la contestación. Y además también esto ayuda mucho a que la otra persona se sienta segura. Porque como cuando tú eres, muchas veces el ego intenta tener la última palabra. Entonces, si tú tienes la última palabra cuando lo dices, pues ya he ganado, ¿no? Tener como esa sensación de victoria. Y el otro que se queda callado es como que se ha ahorrado la contestación. Y entonces yo invito a introducir los silencios. Mira, por ejemplo, el otro día mi hijo, ¿no? Es que le dice que ahora mismo no te puedo dar
un abrazo, o no te puedo coger en brazos para llevarte hasta arriba, ¿no? Y subir la escalera. Y el niño, que yo quiero que tú me cojas en brazos. Y la madre, pero qué niño, que es que no te... Y yo le he dicho, digo, vamos, a ver, ¿tú por qué? Si se lo has dicho una vez, ¿por qué no te quedas callado? Es que no puedo. Digo, bueno, pues ¿por qué no pruebas? Porque el humano también va buscando siempre la conexión a través de la pelea, vale, porque yo quiero atención. Entonces, aunque me esté peleando, pues yo me siento seguro porque hay alguien que me está escuchando y hay conflicto. Y mientras haya conflicto, hay otra persona y estoy, mi papel en el grupo está asegurado, ¿no? Y entonces muchas veces buscamos torpemente la atención porque es una manera también de sentirte seguro. Entonces, pero claro, ahí estás perdiendo lo que ahí comentas, pues estás perdiendo esa energía. Oye, pues yo invito a reflexionar a que las contestaciones o cuando te piden algo, yo qué sé, cuando ya te lo están diciendo de segunda, yo qué sé, yo es que me quedo callado, yo ni contesto, vamos, que yo lo digo una vez, la segunda es para tontos, ¿sabes? O para gente que está ya aburrida o que quiere atención, pero para robarme mi energía, yo cada día la cuido más. Y doy un datillo más también en relación a esto, muy interesante. Yo el otro día estaba estudiando un medicamento, ¿no? Y digo, bueno, los medicamentos, ¿qué pasa? Que llevan un GPS y, ¿no? Y un láser para saber a dónde tiene que ir la molécula. ¿Y qué va? La molécula, por ejemplo, va por el cuerpo flotando y tiene unas cargas negativas y positivas, y de pronto, por ejemplo, hay una, el otro día venía una doctora explicando sobre la ivermectina, que yo estaba estudiando este medicamento. Bueno, pues es una molécula pequeñita que de pronto hay una proteína a la que sus cargas negativas y positivas no están equilibradas. Y entonces esta molécula tiene unas cargas positivas y negativas que al juntarse, el equilibrio energético de la proteína y la molécula de este medicamento, pues encuentran un equilibrio mayor, ¿no? O sea, y me quedé loco y digo, hostia, es que la biología une partículas porque encuentran equilibrios energéticos. Y es por eso, simplemente, es como si a una piscina tiras imanes con carga positiva y de pronto tiras con negativa. Pues se van a ir uniendo ellos solos y van a encontrar ese equilibrio. Pues eso mismo es lo que tenemos que buscar a través del silencio, como comentaba este hombre. Y aquí lo dejo un poco pues como reflexión, el silencio como cura y como medicina para evitar que perdamos la energía, porque si perdemos energía en eso, luego a lo mejor tu ADN que necesitaba recuperarse y repararse, pues como al cuerpo no le ha quedado energía para eso, pues no lo va a hacer, porque es que no le ha quedado. Entonces, pues tú no te vas a enterar tampoco, ni tampoco lo podemos medir, ni lo podemos demostrar, pero es un principio básico de la vida, o sea, que vamos a ir ahorrando y vamos a gastar energía, pues en momentos como este. Oye, pues para reflexionar, aportar valor y tomar mejores decisiones. Y las discusiones, pues las dejamos para otra vida, que ya en esta no hacen falta, no sé. Bueno, ahí lo dejo. Es Por... interesante, ¿eh? Ahora, lo que dices es muy difícil. Ojalá, yo no sé si es que yo, el coraje andaluz, es decir, es que te sale, ¿sabes? Cómo lo apaga en ese momento. Pues le mete un grito y te vas, que eso está muy guay también. Que yo también lo he hecho. Y tú descargas y luego ya te quedas callado. Pero grita, pero no grites un poco. Ya que grita fuerte. Que yo también lo he hecho. Yo cuando ya me empiezan a meterse, que he dicho que no se apaga. Entonces tú ya lo sueltas, pero te frenas ahí. Claro, el problema es cuando ya cronifica el grito y Ya. entonces... Pero que grite, que también está bien, que somos humanos y estamos aquí para jugar al juego de la vida. Pero que sea un rugido en la selva que se sienta a 15 kilómetros. ¿Sabes? Que hay muchas veces que no gritamos porque nos da vergüenza, vaya a ser que el vecino, a mí me da igual. Yo me he puesto a gritar en la calle como loco porque hay algo que de verdad que no me ha sentado bien. Porque yo en mi vida me he callado muchas cosas. Entonces, como eso me sentaba muy mal, pues ya he descubierto que es al revés. O sea, lo que pasa es que yo normalmente no grito ni digo nada porque no me... Pero ya la gente me conoce, entonces yo soy muy tranquilo, pero no me toque los cojones. Y si me lo toca, en mitad de la calle me pongo a pegar gritos. Y si un niño me molesta, mi hijo me hace algo que no me gusta, pues se lo voy a decir, y entonces ya eso yo me curo, porque yo he soltado esa energía y luego ya me callo y ya está, y ya me autorregulo. Entonces, invito desde mi experiencia a practicar estas cositas, pero no quedarse ni callado, ni tampoco, al final el equilibrio siempre es lo que Eso es lo que mejor estaba pensando, digo, muy funciona. medieval lo que estás diciendo, es decir, que es pasar de un contraste al otro, es decir, ¿no? Es decir, ahora grito y ¿qué hago? Me callo, pues ya estoy llegando al Eso, equilibrio. ahí está. Bueno, Es yo lo justo, dejo por si te has alguien le pillado. sirve. Vale, Pero y grita entonces ahora fuerte, ya grita. prefiero no gritar, que Ya, tengo ya, mis hombre, prefiero. momentos como todo el mundo. A ver, entonces ya pasamos al siguiente, ¿vale? Que ahora ya Venga. sería el sueño.
Entonces, ¿para qué sirve el sueño? Su naturaleza consiste en inmovilizar los sentidos, dar calor e hidratar, aunque moderadamente. Es decir, la naturaleza, ¿para qué sirve el sueño? Es para dar calor e hidratar, aunque moderadamente. Elección: dormir horas entre las primeras y las últimas de la noche. Es decir, ya no están diciendo que hay que regularse, que no vale dormir todo el día. Beneficio: ¿para qué sirve dormir? Porque restablece los sentidos, el cuerpo y digerir la comida. Perjuicio: si es muy largo, excita el cuerpo y destruye las cualidades, especialmente cuando el estómago está vacío. ¿Y cómo se remedia si tienes falta de sueño? Dice que con alimentos húmedos. Básicamente lo que quiere decir más o menos que sean, es decir, antes de acostarte, tome cosas ligeras, caldo, jugoso, es decir, que no se te ocurra tomarte una buena carne, sino algo sencillito, que entre bien. De esta manera, rehidratar el cuerpo. Y para quien es mejor, bueno, pues dice, atención, que conviene a los más flemáticos, es decir, a la gente que es muy fría, y según otros, también a los melancólicos, y que es mejor para los ancianos en toda la estación y en cualquier región. Es decir, los que más necesitan dormir es la gente melancólica, la gente que siempre tiene mucho frío y la gente mayor. Vale, pues qué interesante. Hay una cosa, un dato que has dicho que dice destruir el cuerpo y me ha llamado mucho la atención porque ese destruir el cuerpo se refiere probablemente a que cuando tú pasas mucho tiempo en ayunas, pues si el cuerpo no tiene, por ejemplo, una buena flexibilidad metabólica, lo que va a hacer es que va a buscar, va a destruir tu músculo, literalmente. O sea, para, para coger esos aminoácidos y meterlos en el hígado y el hígado tiene nuestro hígado es fascinante. Yo además tengo pendiente, quiero escribir un libro por capítulos, como a mí me gusta hacer, porque tiene como 500 funcionalidades y es una planta bioquímica espectacular. Entonces, una de las cosas que puede hacer es esa. Entonces, por eso lo dice. Se habla mucho del ayuno y el ayuno es muy interesante y sobre todo pues en ciertos momentos en los que la gente ya pues tiene un sobrepeso, tiene un exceso energético habitual, pero cuando tú ya estás bien, o sea, cuando tú estás optimizado y en aquella época no creo que hubiese mucho gordo porque es que ya comer era un lujo, entonces dentro de ese contexto que tú estás bien, si tú dejas de comer mucho, vas a perder ese músculo y ese músculo es tu vitalidad y tu fuerza, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, explicarlo un poco para entender porque me ha llamado la atención, ¿no? Y hay otras estrategias que yo, por ejemplo, estoy implementando que es pues yo tomo una cosa que se llama la berberina, es un complemento vitamínico que reduce la producción le dice al hígado, no liberes glucosa, no la liberes, quédatela. Con lo cual, tu cuerpo pues fluye con menos glucosa y entonces tiene que empezar a repararse y empieza a producir una proteína que se llama MPK, que ya empieza toda una maniobra de reparación celular, de utilización de proteínas que no están bien, las mitocondrias las optimiza para que produzcan mejor energía, algunas se las rompe, otras las fusiona. Todo esto ocurre en un contexto de baja energía. No hace falta pasar muchísimas horas en ayuno ya, Darío, pero que los ayunos de 7 días te hacen una limpieza profunda, bueno, ya, claro, pero también vas a perder mucha masa muscular, ¿no? Entonces todo este baile y este equilibrio del que hablamos es lo que hay que entender, que muchas veces que en salud la gente no soy del equipo keto, no, yo soy de la religión, ayuno a tope, no, yo soy de comer, no sé cuál. Que no, que es que no se trata de eso, se trata de que cada persona, dependiendo de su contexto y de lo que haga y de cómo viva, cuánto coma, cuánto se mueva, pues la fórmula mágica es diferente y cada uno tiene que probar la suya, pero que entender estos elementos pues te ayudan a como pues saber ese baile, cómo regularlo. Bueno, aquí dejo esta pequeña reflexión por complementar, ¿no? Sí. Y ahora, como curiosidad, y te va a encantar, yo creo, la imagen, porque para dormir, ¿qué es lo que pone en un violinista? Oh, qué bonito. Qué Sí, curioso. es decir, es como que la música ayuda a que sea más fácil coger el sueño.
Yo voy a Bueno, hablar mucho, pero me vas a permitir una intervención más. Yo para sí. dormir, me pongo una música que es en, 432 hercios, esto lo comentan en algún directo también, o en 500 no sé cuántos hercios, o en 700, hay muchas músicas de esas, ¿no? Y a mí me ayuda porque como estoy muy activo mentalmente últimamente, es como que me cuesta mucho frenar, de verdad. Entonces, también noto que si pierdo la ventana de las 11 y pico, donde a lo mejor tengo ese pico de melatonina y no lo respeto, como me pasa muchas veces, pues la música en cierta frecuencia me ayuda también a entrar en ese estado de letargo que ya me meta en el sueño. Por si alguien tiene problemas para dormir, pues antes que tomar algo, le animo a que pruebe eso. Por O si contratar a un violinista. contratar a un violinista y gastarte. Pues yo menos de 500 euros no cobraría por ir a casa de alguien a las 12 de la noche a tocar para que se duerma. Vamos. No, que Bueno, prepare los billetes. hay gente para todo. Yo solo digo que, en fin, nunca se sabe. Pero bueno, oye, es un remedio bien pensado, que es contratar a un violinista pues para que te toque el violín o el piano en la época. Para que, no sé si, fíjate que son los violines que son los medievales, que todavía Sí, sí, sí. no. Sí, está Qué bonito. chulo. Muy chulo, Sí, muy sí, bonita la. sí. Deja de compartir. Vale. Y entonces ya pasamos a ver el siguiente remedio. Ahora ya es la regulación de la persona en la moderación. Entonces, en esta parte que habíamos hablado antes, aparece la alegría. Sin embargo, dice que la alegría del todo no es buena. Atención, dice, la naturaleza de la alegría es la manifestación de la facultad vital y del calor que se deriva. Estamos hablando de opuestos, ¿no? Entonces, él está diciendo que cuando tienes mucha, mucha alegría, tienes mucho, mucho calor. Elección, la que conduce a la prosperidad. Es decir, la alegría en un principio es buena. Beneficio, es excelente para los que están tristes y en peligro. Es decir, si estás triste, ¿no? Te pones alegre y estás mejor. ¿Cuál es el perjuicio de la alegría? Que dice que cuando ocurre muy a menudo, lleva a la muerte. Uh, Atención. Está hablando de droga, ¿eh? Eso me suena a mí Eso es justo aquí, lo que estuve pensando. aquí Ah, no pues nos entonces hemos banean, aquí pensado igual, podemos digo, yo hablar. creo que tú estás pensando en drogas, es decir, no. Y luego dice que el remedio de este perjuicio es convivir con personas sabias. Mm. Yo creo que sí, que está hablando de drogas, ¿eh? Mm. Yo ¿Y a creo que quién sí, conviene? sí. Conviene a todos los temperamentos fríos, especialmente como da calor, pues sobre todo para la gente más fría, a los ancianos en temporadas frías, y es decir, que si eres feliz cuando más frío hace y en región más fría, pues entonces cuando más alegría necesitas, ¿no? Pero a mí me pasó igual. La sensación que me ha dado, es decir, esa sensación, ¿no?, de que si estás demasiado, demasiado alegre, te puedes morir, a mí me recuerda al tema de la droga, ¿eh? También había droga en la época, eran, no tenían Sí, ese no. nombre, no sabían qué era, pero ahí estaba. Sí, no, yo ahí no tengo yo experiencia tampoco, ¿no? De saber si era más opio o yo qué sé, No, ni idea, o que ni idea. fumaban o que. De todas maneras, una reflexión que sí se me ocurre, ahora en esta época moderna se está intentando utilizar las drogas sintéticas como una ayuda para, digamos, procesos psicológicos, para ayudar a acelerarlo, lo que es la conexión contigo misma y de una manera controlada. Lo que pasa que fíjate lo que ha dicho aquí, dice, buscar la compañía de gente racional y sabia. El otro día escuchaba un podcast muy interesante y decía, claro, es que en Estados Unidos están haciendo esto con el LSD, bueno, te provoca unas alucinaciones y tal, pero ahora te coge, te dan el LSD, te meten en una habitación, te encierran y tú te quedas ahí tu viaje solo. Claro, eso no es. O sea, esto se utiliza en la medicina, bueno, chamánica y demás, pero con un proceso donde el chamán te va guiando, donde hay un grupo de personas, unos cánticos, o sea, hay un sentido de comunidad y de personas sabias que es la que te acompaña en ese viaje. Entonces, yo aquí en esta fumada se me ha ocurrido unir, oye, el exceso de alegría, lo voy a evitar de una forma controlada a través del sabio que en ese viaje de esa posible droga que se tomasen se convierte en una experiencia
trascendental que me ayuda a transitar, pues, un estado emocional donde yo me encuentro tan mal, que por mucho que me ponga a meditar, a respirar, a comer mejor y a lo que tú quieras, no lo consigo, ¿vale? Pero, sin embargo, esto el mundo moderno lo genera en una distorsión de lo consume y te lo tomas tú solo y otra vez volvemos a lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Comunidad, cercanía, lo que estamos haciendo aquí. Yo, eh, lo único que el sabio, yo creo que lo suyo es el médico. Si una persona tiene problemas de este tipo, si el médico, hay gente que, yo qué sé, los médicos recetan muchas cosas, ¿no? Ya está, entonces yo en esto creo que el médico, no tanto chamán como médico. Bueno, no, pero ya yo me vengo yo te doy una explicación dentro de esta Ya, no, medicina. pero que hay que tener cuidado con esas cosas porque, en fin, el sabio al final que ha estudiado medicina es el médico. Y más para temas que estamos hablando de temas de droga que serían ya pastillas más fuertes. Si no te podría decir, pues nutricionista también está súper bien, o un fisioterapeuta también súper bien, pero ya si estamos hablando de temas de medicación y demás, el médico, vamos, además los antidepresivos, es decir, que aquí, es lo que digo, es decir, cuando hemos dicho lo de la droga, claro, la droga en el siglo XI no es lo de ahora, es decir, a lo mejor estábamos hablando solamente de un tipo de comida o un tipo de lo que sea, es decir, y está muy bien contrastado con el sabio, pero el sabio hoy día tiene que ser un médico, a Sí, no, pesar de algún... yo no estoy animando a nadie a que haga nada, Bueno, ¿no? Pero, en el caso de este chamánico, no es medicina, o sea, no es medicina como química, ¿no? Es, por ejemplo, pues la ayahuasca, que al final es un alucinógeno que te induce a un estado en el que ellos te acompañan durante X tiempo y bueno, yo no he estado en eso ni tampoco sé cómo es, pero bueno, lo explico, pero todo eso cómo es es muy lo que hay. peligroso, todo eso es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado, de verdad. Es que es Sí, sí, muy peligroso. cada uno que haga sus investigaciones. Eso, ya, pero que vayan a los médicos, es decir, son temas muy, muy delicados y luego, en fin, hay efectos rebotes muy gordos y, en fin, y luego hay gente que es buena, pero después también hay mucha gente que lo que quiere es sacarte el dinero o, en fin, mm, No, no, médico. aparte que aquí no hay eso, ¿eh? O sea, que me vengo a referir, esto que yo estoy explicando no está aquí en Europa. O sea, no es, tú no te vas a encontrar aquí un chamán en la Sierra Granadina haciendo este tipo de tratamiento, ¿vale? Pero es simplemente un poco explicar cómo en la época se utilizaba las sustancias naturales y con los propósitos. Pero sí, sí, evidentemente yo también me iría antes a Sí, un sí. psicólogo, un psiquiatra, hacer ejercicio y hacer otro tipo de ¿No ves? actuaciones naturales, ¿no? Hacer gimnasia todavía mejor que el médico, es lo mejor, irse a andar, darse un paseíco, un Sí, paseo. sí, Y mira, ahora anda. ya, entonces ahora en el siglo XV, vamos a ver, también me gusta mucho esta imagen, cómo se representa la alegría, ¿vale? Es decir, qué es lo que para ellos significaba alegría. Pues entonces tendríamos, por un lado, dos señores, se escucha, ¿no? Dos señores, un momentillo, ¿vale? Un segundillo, que es que tengo aquí el momentito. Sí, bueno, estos dos señores, no sé qué quedarme yo comentando para entretener. Vuelvo a hacer un disclosure, no estoy animando a nadie a que tome absolutamente nada, ¿no? Estamos comentando cosas de curiosidad e información que yo voy conociendo un poco así en diferentes podcasts y Ya estoy aquí. es muy interesante sobre todo eso, la utilización de productos naturales, en este caso alimenticios. Y bueno, luego voy a dar un datillo más del tema del consumo de productos naturales, de otra cosa que he aprendido. Cuenta, cuenta, ¿de qué va esta No, infografía? el tema de la alegría, fijaros que ponen a unas personas, a unos chicos, sería a lo mejor una mediana edad, ¿no? En la época 22, 23 años ya era, ¿no? Parece que ella está embarazada, es decir, que ponen un poco esa situación, ¿no? Como de recién casado y que ella está embarazada, ¿no? Y aquí parece que hay como una especie de flor o algo por el estilo que se lo está dando. Entonces, por un lado, te está diciendo, se entiende, yo aquí no digo ni que estoy a favor, ni en contra, ni nada de eso, ¿vale? Estoy diciendo el artista lo que está entendiendo, que la alegría está en la pareja, en el hecho de poder tener un hijo, que yo creo que por lo menos es verdad que tener sobre todo el primer hijo es una alegría inmensa, ¿no? Y luego aquí, bueno, luego toda la naturaleza, es decir, que la alegría no está en una casa, por mucho que nos guste el narrador, ¿no? La alegría no está en una casa, sino que está en una naturaleza, en un entorno privilegiado, lleno de árboles, de pájaros, flores de todo tipo, y que hace aquí una mesa. Pues Qué la mesa curioso. está aquí. Sí.
Pues la mesa está aquí porque mirad cómo tiene el chico tiene el puño cerrado. Eso es el dinero. Probablemente sea la prosperidad. De decir, Mm, bueno, la alegría está el niño, está la naturaleza, están los pájaros, pero también necesitas dinero. Así que ese es el toque sobre la felicidad. Es muy bonito. genial. Ya está. Y con esto por mi parte, Vale. Yo quería explicar una cosilla, mira, por complementar también. Por ejemplo, yo ahora estoy divulgando que tomar arándanos, 250 gramos de arándanos o 140, está demostrado que ayuda a la flexibilidad de las arterias, ¿no? Entonces muchas veces los expertos te dicen, es que eso es un antioxidante y eso está estupendo, ¿no? Y yo así no me entero tampoco, ¿sabes? Porque digo, un antioxidante, yo qué sé, eso que parece, ¿no? Como si te estuvieras echando tú un líquido para evitar que se te ponga un metal oxidado dentro de tu cuerpo y total, que eso no está explicado. Yo digo: "Oye, yo me quiero enterar de esto bien". Entonces, muchas veces cuando tú te comes un alimento, lo que te ayuda es un subproducto, que ha sufrido 3 pasos, 3 alteraciones químicas dentro del cuerpo. Pues en el caso de, por ejemplo, de los arándanos, tú te lo comes y ahora esa piel lo que hace es que llega normalmente el cuerpo no le da tiempo o no tiene tantas capacidades de cortar, esa piel para que, esa fibra para que sea soluble y entre a la sangre. Entonces, a lo mejor, oye, pues entra un, yo qué sé, un 10% de fibra, en el tubo digestivo, ¿no? En lo que es intestino delgado. Pero la mayoría llega al colon, y ahora en el colon, las bacterias y la microbiota, pues tienen unas enzimas que son unas proteínas que se encargan de cortar como si tú, por ejemplo, le entregas un coche entero y ahora ese coche, la bacteria coge y lo desguaza, ¿no? Y saca las ruedas por un lado, las puertas por otro, los espejos por otro, ¿no? Y entonces ahora ya tiene ahí una serie de productos distintos. De lo que venía, que era la fibra, pues ya tenemos como las piezas del coche. Eso pasa a la sangre y ahora llega al hígado. Y entonces el hígado, pues a lo mejor coge una puerta y a la puerta le pone 3 imanes o 4 imanes y ahora convierte, la puerta hace ¡blu! Y se convierte en yo qué sé, una hoz para cortar, ¿no? Nos lo imaginamos así. Lo que le ha puesto ha sido un hidrógeno y 3 carbonos, que eso se llama un metilo. Oye, pues eso se le ha pegado a la puerta y se ha convertido en una cizalla. Oye, pues ya eso vuelve otra vez a la sangre, y ahora entra en una célula. Y ahora la célula de pronto también tiene sus enzimas y dice, ah, pues mira, esta cizalla le voy a poner yo también otros átomos. ¡Pum! Y ahora se ha convertido en otra cosa. Y eso se convierte ahora en una especie de walkie-talkie que va llamando a otra proteína. Ah, pues mira, pues tú encárgate de esto. Ah, sí, pues voy a llamar a Menganita. Venga, Menganita, pues tú ahora. ¿Qué es lo que ocurre al final? Pues que se inicia una cascada donde a lo mejor la célula pues se pone a autorrepararse y hacer una limpieza porque la han llamado de fuera, porque ha entrado pues esa hoz que luego se ha convertido en otra cosa, ¿no? Es fascinante. O, por ejemplo, pues se genera el óxido nítrico para esa flexibilidad. O llega al cerebro, algunas llegan al cerebro y dicen, uy, pues nos toca proceso de reparación de inflamación. Y ahora, pues, pum. Entonces, cuando tú estás comiendo eso de manera sostenida, es como que si tú estás eligiendo un alimento que todos los días está iniciando unas cascadas de procesos bioquímicos. Y tal. Oye, y Darío, ¿eso es lo mismo para todo el mundo? Pues no, o sea, cada alimento realmente va a funcionar de una manera o sea, hay evidencia de que muchos se comportan de ciertas maneras, pero todos los procesos, o sea, todo el mundo no tiene el mismo hígado, ni tiene el mismo metabolismo, ni tiene el mismo temperamento, ¿no? Entonces, digamos que va a funcionar de una manera u otra en función de cada persona y esos metabolitos, pues, se comportarán y harán cosas distintas. Por eso lo importante, que creo yo, es que utilicemos todo este conocimiento, que fíjate, como ya lo veíamos en el siglo XI, que tenían esa intuición, que recogían ese conocimiento antiguo y lo plasmaban ahí, para ir probando cosas naturales, especialmente, yo creo que un poco la conclusión que podemos llevarnos de aquí, cómo utilizar pues mira, como ha dicho ahí, esta naturaleza que tenemos ahí, me dice mi madre, es que en Europa, fíjate qué curioso, ya hacían tarta de arándanos. Digo, sí, pero no porque supieran más que, digo, o sea, tarta de arándanos porque tenían arándanos al lado de su casa, no iban ahí 350 kilómetros a caballo
para recoger arándanos, ¿no? Utilizaba lo que tenían al lado. Entonces, oye, vamos a utilizar ese conocimiento y vamos a decir en San Google, en la IA, donde queráis, cuáles son los alimentos estacionales de la zona donde yo vivo que tienen su producción natural. Y tú dices, ostras, pues mira, este y este. Bueno, pues vete a tiendas locales, intenta buscar pues cuáles son esas verduras de temporada o esas frutas de temporada y vete allí y utiliza a lo mejor eso más en tu cocina. Pues yo es un poco lo que este momento que tenemos aquí de reflexión lo utilizaría para eso, para decir, voy a pensar y voy a investigar. Pero claro, hoy en día es que hay que investigar a ver qué es natural en mi zona, que esto es una distorsión brutal, ¿no? Porque si no tengo fresas todo el año, o tengo pimientos todo el año, no, no sé qué opinas tú de este tema y de esta reflexión. Totalmente, que hay que ir a lo, cuanto más mercado local y cuanto más cerquita de tu casa, por supuesto, mucho mejor. Me estaba acordando ahora, yo estoy viviendo en Noruega varios meses y me estaba acordando, porque claro, lo estás diciendo y eso es porque en Andalucía, bueno, en España también, pero ya lo nuestro, en Andalucía somos ricos y tenemos una riqueza de fruta, de verdura impresionante. Tenemos de todo lo que queramos y más en Andalucía que con estos cambios de temperatura, ¿no? Que tenemos el frío de Granada con el calor de Málaga o de Almería, pues al final tenemos mucha... Y esto venía porque a mí me llamaba mucho la atención en Almería, eran unos tomatitos, en Noruega, perdón, en Noruega eran unos tomatitos, una cajita de tomatitos así, 20 euros, y yo digo además que eso no era tomate, ¿sabes? Es decir, es que no tenía nada que ver. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos la gran suerte de tener buenos productos de proximidad, muy buenos profesionales que se dedican a ese tema y que, por tanto, totalmente de acuerdo. Luego, además, por ejemplo, también cuando me traen cajas de comida de verdad, como digo yo, no de proximidad local, me acuerdo también el tomate de la Alpujarra, es impresionante, ¿sabes? Que sabe a tomate, de tomate de verdad, y además es súper pequeño, pero enseguida es que está buenísimo, ¿no? Y, y eso también hay que vivirlo, hay que valorarlo, ¿no? Qué bueno esto que comentas, esa experiencia, ¿qué comen, o sea, qué comían allí en Noruega? O sea, de manera local, ¿no? ¿Qué tenían como comida de acceso local, de productos, si te Salmón, acuerdas, no sé? Salmón a tope, ¿no? Ya está. Mercurio ahí a mucho tope. pescado. Ellos han pasado muchísima hambre, además que yo también estuve allí, es que de todo, estuve estudiando la, la ruta del bacalao, es decir, cómo llegaba el bacalao desde aquí de España a Noruega, perdón, de Noruega a España, ese movimiento, ¿no? Bueno, depende de qué, pero sí, ese movimiento, ¿no? Y entonces ellos durante muchísimo tiempo pasaron muchísima hambre, hasta que consiguieron empezar a cultivar la patata que viene de América. Es decir, una de las grandes cosas que pudimos conseguir, bueno, que se digo para la humanidad, ¿no? Fue poder tener patata. Entonces, la patata sí se pudo cultivar y mantenerse en Noruega. Entonces ellos, pues eso, pues patata, comen bien, ¿eh? Comen bien. Los noruegos sí, sí, se come bien. Pues eso, pues patata, mucho caldo, así como muy potaje, todo muy, son caldos de comida muy caliente, ¿no? Como estamos hablando de la temperatura, pues allí había unas albóndigas, madre mía, las albóndigas serían así de grandes, una cosa, pues con un montón de salsa, es decir, sí, comen bastante bien. Pero en el tema de fruta y verdura, ahí es donde los pobres, pues les cuesta más y no tienen tan buen cultivo. Hay muy buena relación entre Noruega y España, muchísima. Allí en Noruega nos aprecian muchísimo a los españoles, les gusta nuestra comida, les gusta nuestros productos y además, ya digo, decir, aparte por supuesto que me hice amigos fabulosos, pero es que además va a los supermercados y ver mucho de España, ¿no? Marca española, Almería, sale mucho, Canarias también, es decir, que hay muy buena relación histórica y actual.
Ah, qué bueno, qué curioso. Oye, pues muchas gracias por traernos esto y yo por complementar un poco, también una cosa que tengo pendiente de hacer es investigar ganadería que vendan, porque yo recuerdo que en Dica Montiel, por ejemplo, se veían vídeos de él, mira, pues aquí está, bueno, es verdad que le pagan por eso, ¿no? Porque, por promocionarlo, pero mira, aquí está la carne, me ha llegado la caja de carne de no sé dónde, entonces intentar buscar a lo mejor por internet, seguro que venden ganaderas donde podamos ver pues algunos vídeos explicativos sobre cómo crían a sus animales, intentar pues buscar que no sea una ganadería intensiva tremenda. Sé que todo esto requiere investigación, pero creo que merece la pena porque bueno, al final, por ejemplo, el tema de... el otro día reflexionaba porque fue mi mujer a comprar a una tienda productos locales y tenían pues ese polvillo típico de los herbicidas y demás productos que le echan para que no se coman los bichos los cultivos, ¿no? Y decía, es que en el mercado están más bonitos. Bueno, lo que uno ha hecho es limpiarlo, pero vienen de a lo mejor de Marruecos con unos suelos y además no cumplen certificaciones, que Europa es horrible porque pone muchísimas certificaciones, pero luego como se han bajado los pantalones porque tienen no sé qué acuerdos, vete tú a saber qué, pues vienen con eso, con productos que no están aquí aprobados, exceso de químicos, suelos terribles, entonces por ejemplo, hay mucho también debate con el tema de la suplementación. Claro, es que ahora te tienes que suplementar magnesio y yo también animo al potasio. Y digo, claro, pero es que todo eso está en el suelo. Pero si ahora no, porque escuché también como que en los últimos 50 años pues se había perdido, o sea, un 25% de minerales en los suelos. También por el consumo, por el cultivo extensivo. Pues al final, pues, te crees que estás por comer mucha verdurita y mucha variedad, está fenómeno, pero realmente la densidad nutricional, esto lo escuché también el otro día en un podcast, decía que había bajado, pues yo qué sé, un 25% en los últimos no sé cuántos años, ¿no? Es decir, que hay que estar preocupado también por eso y intentar, o sea, doy estos datos para que nos preocupemos más por ir a ese cultivo local e incluso la última reflexión que dejo. Lo más maravilloso que existe son los huertos comunitarios. Entonces el domingo, en vez de ir al restaurante a gastarte 120 euros por pareja y hincharte de bebé alcohol, bueno, pues te tomas tu cervecita si quieres, pero te la llevas en tu neverita a tu huerto y echáis un rato con la gente. Bueno, ¿cuántas veces? Todos los fines de semana un coñazo. Bueno, porque sea una vez al mes por lo menos y ya estás en contacto con la naturaleza, te estás comiendo tus propias cosas, aunque no sea todo lo que te va a hacer falta, pero volver a esa reconexión con la tierra. ¿Qué te parece esta estrategia y tú Además, y ya no? genial. Eso es una cosita que además no hay que saber mucho, es que se toma. Es decir, ya te digo, yo los tomates estos de la Alpujarra, es que están buenísimos. No hay que saber mucho de nutrición, ni de... No, es que tú los pruebas y dices, ostras, es que esto es un tomate, ¿sabes? O esto es una fresa, de verdad. Es que se nota muchísimo en el sabor. Estos tomates tan grandes de los centros de, a veces, del supermercado y demás, sí que es casi es como plástico todo inflado. No es tomate, el tomate de verdad es rugoso, unos son bonitos, otros son feos, otros no tienen el mismo color. Es decir, y que después el sabor es insuperable, ¿no? Entonces, vamos a salir todos, sale ganando totalmente. Estupendo, pues nada, si quieres contar algo más, cerrar con alguna conclusión o con algo, muchísimas gracias por haber estado aquí, habernos explicado esta obra de arte. Yo dejaré en el post que creemos también el enlace a la página donde se puede ver el libro, hay un vídeo en detalle, donde se puede ver toda la infografía, que la verdad que es estupendo y la verdad que es muy curioso echarle un vistacillo y a las explicaciones y demás, para quien quiera curiosear. Y poco más, lo que tú nos quieras dedicar de palabras finales, si te apetece. Que he estado muy alegre, que me ha encantado poder estar aquí, que ha sido un descubrimiento también por mi parte lo del tema de la miniatura, que no la conocía, que es muy bonito al final como ese mindfulness ya existía en la Edad Media, cómo había gente que siempre ha intentado acercar la ciencia a la máxima personas posible, cómo hay muchas ideas que siempre han estado revoloteando, ¿no? Como por ejemplo el tema del aire y demás, y luego sobre el tema de los productos de proximidad y todo esto que estamos diciendo, que es muy importante. Es decir, que viene bien tanto a la salud mental como a la física, como que además que está buenísimo, ¿no? Así que nada, ha estado genial y muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti, Ana, de verdad, lo hemos pasado muy bien. Y muchas gracias, que me gusta siempre decir la lista de personas que han estado aquí: Enrique, Roberto, Francisco, Sili, Joan, Javier, Sara, Eduardo, Daniel, Enrique veo que ha entrado también. No, ya lo he dicho, sí. Y bueno, por si hay alguien que no me muestre aquí en la lista, pues muchas gracias por dedicar este ratito con nosotros, a todos los que nos veáis. Y aquí, bueno, hemos intentado aportar valor, dejando algunas píldoras de reflexiones y de conocimientos para que podáis aplicar en vuestra vida. Esperemos que os haya gustado este ratito que hemos echado juntos y gracias, Ana, de nuevo por estar aquí. Nos despedimos. Adiós, Chao, chao. encantada. Adiós. Encantado. Chao.